Bueno, pues vamos a continuar y vamos terminando casi casi. Terminando casi casi. Van a hablar ellos, o sea que a lo mejor no es terminando, vamos a ver qué pasa. Yo cuando tú nos digas. Cerramos este ciclo de charlas en el following de esta edición con Rancho Drácula, un podcast sobre un montón de cosas que viene a charlar sobre... Hemos estado asesinando gente, hemos ido al infierno con ellos, pero ¿qué pasa si luego volvemos? Y creo que de eso viene hilado, no lo habéis hecho adrede, pero al final la cosa ha venido bastante Es una narrativa emergente, que se dice. Correcto. Llevo todo el día diciéndolo, pero de verdad es un auténtico placer teneros aquí. Es para mí una fantasía y una ilusión enorme. Muchísimas gracias por venir. A vosotros, gracias. por pagarnos. Y aquí os dejo con Rancho Drácula a disfrutarlo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Somos Rancho Drácula, somos un podcast de libros y películas y lo que se tercie. Yo soy Jon Tones y aquí tengo, siempre digo aquí tengo y en realidad lo tengo a 400 kilómetros. 400 kilómetros. Pero hoy sí que lo tengo aquí. Francisco Serrano, hola Fran. Hola, ¿qué tal? Siempre hacemos el rancho a una distancia obscena, viéndonos por pantallitas y solo lo hacemos en persona en contadísimas ocasiones. Y entonces estamos contentísimos que nos traigan. Este rancho hace varias cosas. Una, hace los botones, que los vamos a hacer. Vamos a hacer los botones, por favor, los botones. Y la plataforma que sea alguien que nos escucha, en este caso también la vida real, hay una serie de botones que le puede dar la gente y le puede dar a los me gusta, a los favoritos, le puede poner estrellas, le puede poner todo tipo de cosas. Comentarios son muy importantes. Tenemos una gente que nos deja comentarios solo porque lo pedimos constantemente. Es una cosa que tal. Tenemos redes sociales, @RanchoDrácula en Twitter e Instagram. Tenemos todo lo que no quepa en un DM en ranchodrácula@gmail.com. ¿Sí? Es que como te tengo aquí, necesito más reafirmación. Vale. Y Rancho Drácula Establo en el grupo de Telegram. Y nuestros compañeros de Choque Juergas han hecho antes una cuenta para darse ánimos a ellos. Hay una cosa que me gusta mucho que hacemos, pero normalmente la gente no lo sabe, aunque alguna vez se te ha olvidado, que son las palmadas. Como lo hacemos a distancia, tenemos una claqueta, que básicamente contamos hasta 3, 1, 2, 3 y damos una palmada y lo vamos a hacer todos juntos. Vamos a hacer, si os parece bien... A la de 4, o sea, 1, 2, 3, palmada. Y cuentas tú porque y yo cuento. La claqueta. 1, 2, 3... Oh, no te quedas a gustísimo. O sea, mi cosa favorita esto. Sí, esto es lo mejor. Lo quito siempre o casi siempre. Sí, hay una vez que te queda mal, se te quedó, olvidó y queda magnífico mientras suena la música de cabecera, se nos escucha 1, 2, 3... Bueno, pues hoy vamos antes había algo de información de servicio. Hemos escrito algunos libros y... ¿Este año 2? Este año 2, concretamente. Hemos publicado. Bueno, publicado, escrito. Y Fran ha ganado un premio, ha ganado el premio Tusquets de novela y con El corazón revolucionario del mundo. Y Tone ha publicado en Minotauro el libro del año, Luz Negra, un libro buenísimo, que os tenéis que leer. La verdad es que está muy bien. Lo tenéis que comprar. Es como súper importante que lo compréis. La verdad es que está muy bien, pero a lo que viene esto, lo que quería decir es que tenemos presentación. Librería La Mistral, 11 de noviembre, Madrid, 7:30. Un tal Pedro Berruezo presenta mi libro, El corazón revolucionario del mundo, en Madrid. Otro rancho Drácula. Vamos a hacer un rancho Drácula como este, pero sobre mi libro. Y luego 18 de noviembre ya Sevilla. Bueno, no sé qué vamos a hacer, ya iré contando en dichas redes sociales. Pero sobre todo esto, los que seáis afines a Rancho Drácula, va a haber un ranchazo ahí que, hasta donde sé, no se va a grabar. O sea que va a ser contenido exclusivo de Patreon que no tenemos, de la gente que venga físicamente. Pero lo importante, ¿qué hacemos hoy, Jon Tones? Hoy vamos a hablar de Reanimator. Reanimator, su secuela La novia de Reanimator y un poquito también, porque es peor, pero también la mencionaremos, la tercera película española. Esto es una cosa loquísima, pero claro, cuando la ves... Sí. Cuando la ves comprendes que es española.
Bueno, un poco para entrar en contexto, Reanimator es una película de 1985 que apareció un poco en un momento clave para el cine de terror. Se estaba relajando todo lo que era pues los límites. Me gusta esto de la idea de relajación. Sí, tú, sí. Tú te sueltas un poco y te sale Reanimator. Te sale Reanimator, Te brota un Reanimator. Lo que quiero decir es que había habido algunos precedentes de películas como Evil Dead y demás que estaban como... Bueno, estaban abriendo la puerta a los excesos y a la ultraviolencia en el cine de terror y también al sentido del humor y a un punto un poco autoparódico del género. Y en ese contexto nace Reanimator. A nosotros nos gustan mucho las dos primeras películas, tanto Reanimator como La novia de Reanimator, pero son películas distintas. La novia de Reanimator es una película extraordinaria, está estupenda, pero yo particularmente creo que Reanimator, la primera, es prácticamente un milagro. Es una peli hecha con muy poco dinero, muy poco dinero. Muy poca vergüenza. Muy poca vergüenza y donde entran en juego una serie de personalidades muy concretas, cada una tirando en una dirección opuesta y por lo que sea, el resultado es magia. Es una peli absolutamente redonda que no le sobra nada. Y bueno, ¿quiénes eran esas personalidades que estaban ahí? Por una parte Charles Band, que es el productor de la Empire, que es la compañía que acogió la película, Brian Yuzna, que es el productor principal, Stuart Gordon, que es el director, y luego pues una serie de técnicos, los guionistas, los efectos especiales, los intérpretes también muy importantes, hasta el autor de la banda sonora, que ahora mencionaremos un poco todo, y de ahí cada uno tirando en una dirección, a veces opuestas, quedó Reanimator. Luego La novia de Reanimator, donde ya faltan algunas de esas personas, es una peli también estupenda, pero como digo, es simplemente una peli que está muy bien. Reanimator es una peli que la ves y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo ha podido ¿Cómo es pasar? posible esto? Es una peli que pasa un poco con ella, para los que somos un poco nacidos en los 80, en mi relación con Reanimator forma parte de esas pelis que uno veía en el videoclub o veía algún tráiler y tal, y tú, niño, pensabas que iba a ser full terror. Sí. O sea, porque había un momento de esto que tú a lo mejor no distinguías bien en qué código se mueve la película, y es un poco de lo que vamos a hablar también hoy, ¿no? De esta relación íntima y grotesca que tiene el terror puro y la comedia pura, ¿no? Y cómo en esta película se encuentran y se desencuentran constantemente en una serie de escenas que dan lugar a esto. Y a mí me pasa con Reanimator, que tengo como esa sensación, sobre todo, de haberla percibido como una peli de terror total, ¿no? Y una peli de estas porque claro, es una película que tiene sobre todo un interés por la plasticidad del cuerpo, vamos a decirlo así. Hasta qué punto, donde yo creo que conecta con mucho del pozo que te deja la película, que ya hablaremos un poco de la atracción de lo macabro y del body horror que transita esta peli, ¿no? Pero sobre todo es una peli de una tonalidad muy, muy curiosa en ese oscilar entre la comedia y el asco y tal, que como dices tú, viene precedida por esa Evil Dead, que luego además en Posesión Infernal 2 ya se vuelve slapstick, sí, totalmente, y esta peli tiene mucho de slapstick, sí, y tiene mucha de comedia de equívocos a veces, sobre todo en La novia de Reanimator. Sí, sí, la verdad es que el precedente de Evil Dead es que es del 82, si no recuerdo mal, es clave, pero yo recuerdo que Evil Dead pasaba un poco lo mismo, e incluso hay gente que ve hoy día Evil Dead y no la entiende como una comedia, porque además te la venden la carátula, la famosa frase de la experiencia de horror extremo más no sé qué, que decía Stephen King y que apareció en todas las carátulas de la época. Stephen King nunca le han preguntado si quería opinar sobre algo y ha dicho que no. O sea, efectivamente, le han preguntado él ha opinado las sobre cosas todo. más inverosímiles y él ha dicho, ahora mismo tienes unos apelativos por mi parte para este producto y o servicio.
Totalmente. Y es una peli que la ves hoy, y Evil Dead quizás más todavía es una peli que la ves como una experiencia de terror más o menos puro, pero es imposible, es tan exagerada, es tan ultraviolenta, es tan grotesca, que es imposible que no resulte, que no tenga también un punto humorístico. Y eso le pasa también a Reanimator. Lo que pasa es que Reanimator a veces se mete de lleno en la comedia. Hay un momento en el que es comedia pura, que es cuando uno de los, ahora contamos un poco el argumento, uno de los personajes está reanimado por separado, su cabeza y su cuerpo, y entonces se pone una cabeza de cera como para disimular. Y deja la cabeza en una bandeja. Entonces el cuerpo tiene que ir hacia una puerta y se va dando golpes con las cosas porque la cabeza está encima de una mesa. Y la música hace puchum, 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 puchum. O sea, claramente saben que están haciendo comedia. En otros momentos es un poco más sutil, pero yo creo que con lo que conecta sobre todo es con los orígenes del cine gore. Las primeras películas de cine gore, 2000 Maníacos, Blue Fist, todas las pelis de Herschel Gordon Lewis que en los años 60 se tenían que ver pues, en cines inmundos de la calle 42 de Nueva York, pues eran comedias. 2000 Maníacos es una comedia, y beben un poco, si nos vamos un poco más atrás, pues a todo lo que era el teatro de Gran Guignol francés y demás, los orígenes del gore, y todo eso eran comedias, eran farsas. Y esto es una farsa ultraviolenta. Conecta ahí muchísimo con todo el rollo del Gran Guignol y de todo esto, el espectáculo cuyo corazón palpitante es el impacto, es el shock value, ¿no? Donde es como, mira cómo se corta este brazo y cómo caen 80.000 litros de sangre de una manera absolutamente imposible anatómicamente, donde eso también, claro, expresa algo, ¿no? Es lo que decimos mucho. Porque si tú piensas, Reanimator, ¿qué clase de mensaje con respecto al mundo puede tener esta película? ¿Qué puede querer decir Reanimator, no? Uno no tiene muy claro qué quiera decir absolutamente nada. No. Sin embargo, como pasa muchísimo con las manifestaciones de la cultura popular y en el underground y sobre todo lo que sucede en los márgenes, muchas veces ese pozo es involuntario en el sentido de que apela a fuerzas más poderosas internas, ¿no? Lo que te decía antes de una atracción profunda en el ser humano, por motivos obvios, por lo macabro. Y esta película apela todo el rato a esta condición, la condición de la mortalidad, si es reversible o no, y sobre todo una cosa que creo que este gore, lo que hemos definido alguna vez en Rancho Drácula como el gore festivo, o sea, un gore que no intenta pasar por realista en ningún momento, por muy currados que estén los efectos especiales, que es un valor en sí mismo expresivo de la película, ¿no? Ese gore festivo responde mucho a esa cuestión de tu cuerpo es desmontable, violentamente desmontable, ¿no? Traumáticamente desmontable, pero tu cuerpo es desmontable, puede separar partes y sucede que con ciertos cuidados tú puedes seguir viviendo parcialmente desmontado, ¿no? Y hay algo que en la saga de Reanimator que todo el rato está dialogando con esa cosa que nos pasa, y en tantísimas películas, ¿no? Hablamos de Evil Dead, que yo creo que va a ser una presencia también, ¿no? Pero cuando Ash, su mano se revela contra él y se la corta con la motosierra, ¿no? Y se desmonta a sí mismo parcialmente de una manera a la que es imposible sobrevivir, pero el personaje sobrevive porque Bugs Bunny, básicamente, ¿no? Sí, básicamente Reanimator no tiene mensaje y ese es el mensaje. O sea, el mensaje es que tras la muerte, tras todo esto, toda esta cosa que nos preocupa tanto, pues no hay nada, solo hay cuerpos que se van amontonando y que son muy aparatosos y que solo dan problemas. Esto es un poco el mensaje. Todo es caótico y absurdo. Efectivamente, todo es caótico y absurdo y en cualquier momento se puede salir de madre. Eso es el mensaje de la película. Lo que pasa es que sale de forma un poco emerge por sí mismo. Emerge por sí mismo. Esto, por ejemplo, lo tenemos en el personaje, yo creo que es
por encima de los efectos especiales, por encima de todo, la gran creación, la gran aportación de esta peli para mí es el personaje de Herbert West, el científico loco que inventa un suero para reanimar muertos. Un líquido fosforito. Un líquido verde fosforescente y que gracias a la interpretación absolutamente demencial y muy teatral, porque era un actor que procedía del teatro, de Jeffrey Combs, pues se convierte en un personaje obsesivo, continuamente centrado en que lo único que le importa es sus experimentos, la ciencia y reanimar muertos. Pero luego, además, según avanza la historia, ni siquiera está muy claro que esos experimentos tengan un objetivo, que ya hablaremos un poco, que claramente es algo que hace por sí mismo, o sea, que ya empieza a trabajar por el gusto de hacer, sobre todo en La novia de Reanimator, es una cosa loquísima. Sí. Pero Jeffrey Combs está tan bien que está bien en Beyond Reanimator, o sea, en la peli está estupendo. Sí. Sí, él lo que hace es componer un personaje que está completamente pues eso, obsesionado con ir un paso más allá y con reanimar cada vez más muertos y cada vez más cadáveres. Y esto me parece de las cosas más interesantes de la película, porque aquí lo que tenemos también es la idea de crear vida sin que haya mujeres de por medio. Bueno, desde La novia de Frankenstein... Desde Frankenstein. Desde Frankenstein. Lo que pasa que en la versión de La novia de Frankenstein se dice explícitamente, hay un deseo profundamente misógino de puentear por fin a las mujeres, que es una pulsión ahí masculina terrible. Sí. Claro, cuando tú le añades esta capa al personaje de Herbert West, pues de repente empiezan a aparecer matices de dos tíos que deciden que van a puentear a las mujeres a la hora de crear vida. Bueno, hay una lectura ahí homoerótica o emocional, ¿no? Entre los dos, que nunca son amigos realmente, ni parecen... Ni novios. Ni novios, ni nada. Pero parecen llevarse muy bien todo el rato, siempre que estén reanimando cadáveres. O sea, bueno, el planteamiento de Reanimator, porque estamos ya hablando mucho rato, básicamente adapta a Lovecraft de una manera... adaptar es un término muy generoso para lo que hacen un poco. Lo adaptan con una película que habría horrorizado a Lovecraft. Lo que me parece... Lovecraft odiaba los peces, el sexo y la violencia. Y hay 2 de 3 en esta película. 2 de 3 en esta película. Lovecraft habría quedado horrorizado. Sí, es una lástima que no pudiera verla y se fuera con otro disgusto a la tumba. Pero a mí me gusta porque lo utilizan H.P. Lovecraft, o sea, una cosa poco menos que presenta una obra que vulnera todo su sistema de creencias. Y Herbert West es un estudiante de medicina que lo que hace está en la peli arranca en Zúrich, también un decorado llamado Zúrich, no os penséis que la peli se han cogido un avión a ninguna parte, o sea, tal. Y le vemos como estudiando y empieza con un doctor, su maestro, que está teniendo convulsiones porque están haciendo experimentos con ellos mismos, ¿no? Con este líquido fosforito que reanima a los muertos. Y entonces la historia arranca cuando aparece en la universidad, en el hospital, ¿no? La Universidad de Miskatonic, un hospital universitario, y se hace compañero de piso de otro de los médicos, ¿no? Y él empieza pues, a llevar a cabo sus experimentos. Y empiezan a reanimar muertos todo el rato. Básicamente, empieza por un gato y de ahí... Pues, un gato que claramente ha matado él para reanimarlo, o sea, porque tiene un serio problema de límites. Hay problemas de materiales. Y entonces tiene como este contraste, Herbert West es un poco el nerd siniestro y el amigo, que no recuerdo el nombre del personaje, lo he mirado, Dan Kane. Impronunciable para mí. Eso... pero vamos, que Dan Kane, sí, que era Bruce Abbott, que yo creo que es otro de los hallazgos no tan mencionados a veces en las dos películas, la dupla que componen, ¿no? Sí. Pues tienen muchísima química en realidad en ese llevarse mal y en ese estar enfrentados, ¿no? Y empiezan a realizar estos experimentos y básicamente luego hay como una trama porque Dan Kane está saliendo con la hija del decano,
que si se entera el decano le va a expulsar de la universidad, porque también hay aquí, entienden muy mal cómo funcionan los hospitales, la universidad, el sistema penitenciario en la tercera. Sí. Hay un montón de momentos en los que claramente la peli tiene un total desinterés por cómo funciona el mundo real. Sí. Y empiezan a utilizar eso, los cadáveres del depósito de cadáveres del hospital para hacer sus experimentos. El problema hay que cuando les inyectan, no saben si es un problema de dosis o de zona, que cuando les inyectan el líquido los cadáveres se despiertan de manera agresiva y como zombies, ¿no? Y ahí es donde esta peli funciona mucho como peli de zombies convencional, excepto en el que no es contagioso, pero los cadáveres son cuerpos reanimados, básicamente. Sí, sí, y bueno, a partir de ahí pues la peli se descontrola un poco y hay una rivalidad entre Herbert West y uno de los médicos excelente el actor en las dos películas. David Gale es un personaje, un actor que murió bastante joven y que se podía haber convertido en una especie de Vincent Price porque tenía como esa presencia. Ya venía un poco cadavérico de serie. Sí, sí. Y murió, bueno, pues unos años después, pero después de salir en un montón de películas de terror de serie Z, tiene una que se llama El Cerebro, que es absolutamente infecta, pero solo con su presencia como que dignifica cualquier película, y sale también en La novia de Reanimator, donde le ponen unas alas de murciélago aquí en la... O sea, bueno, ahora entraremos. La cuestión es que Herbert pues, le reanima por separado su cuerpo y su cabeza, y entonces pues aquí entra pues toda esta especie de slapstick que hay entre... En el personaje de Herbert West, lo que decía, a mí me parece que nos conecta un poco cuando hicimos el díptico Prometheus Covenant, que volvimos a verla y el personaje de Fassbender nos gustó mucho también, vuelta a ver más, entender un poco, aparte de esto, porque ahí el personaje, hacemos un poco llamada a películas que no son, pero vamos, está haciendo experimentos todo el rato y no se sabe muy bien el motivo, entonces hay como muchas lecturas de, no, es que es la curiosidad, la obsesión tal, que a mí me gusta mucho pensar que lo hace porque es un cabrón. O sea, básicamente su motivo principal para hacer esas cosas es que es un poco cabrón, sí. Y está muy resentido. Herbert West tiene también ese punto. Sí. O sea, hay un momento que empieza a reanimar cadáveres for no reasons. O sea, sí. Empieza a meterle el líquido fosforito a cosas una y otra vez, sí. Y no hay ni tiene un plan, no es un personaje que esté haciendo, por supuesto, cualquier método científico no existe en la película, no, de nuevo también hay un desconocimiento fundamental. Entonces, su sistema es simplemente ponerle inyección de líquido, que lo tienen que poner como en la nuca, y ver qué pasa. Sí, es curioso porque siempre se menciona a Frankenstein como un precedente un poco así, grosso modo, de Reanimator, como una influencia, pero el doctor Frankenstein al menos tenía un propósito. Sí. Una conciencia. Efectivamente, Herbert West está hablando para convencer a los demás de que lo que está haciendo es importante. Todo el rato habla de vamos a trascender la muerte, vamos a crear vida, tal. Pero a él los vivos le dan igual. Él lo único que quiere es judiquear con los muertos. Sí. Es una cosa... Es GLaDOS de Portal, la inteligencia artificial que te pone los puzzles en nombre de la ciencia, que según avanzan los juegos, los dos juegos, ¿no? Tú te das cuenta que ha perdido totalmente la perspectiva, y la ciencia es los experimentos. No hay un propósito de llegar a algo, ¿no? Herbert West simplemente reanima cuerpos. Y en esta bueno, al final todo esto acaba fatal. O sea, esto acaba todo lleno de cuerpos reanimados, que ya son vicisitudes de la trama que tendréis que ver por vosotros mismos para creerla. Pero, pues eso, el cuerpo decapitado, tiene como un stalker de la novia del otro personaje, entonces la secuestra. Aquí tenemos las cosas que peor han envejecido, porque tenemos todo el rato agresión sexual sexy, que es uno de los peores tropos que existen es de las cosas que están mal entonces, están mal ahora, y no hay manera de rescatarlas de ninguna manera. Me siento incómodo escribiendo la escena, que además está rodada para que te rías, es como cómica, ¿no? Y
Y entonces, pues al final hay una pelea grotesca en el depósito de cadáveres con todos los cuerpos. Pero tú estás ahí para ver el maquillaje, para ver los maquillajes, para ver las prótesis, para ver los cuerpos haciendo cosas imposibles, ¿no? Y sobreviviendo como a heridas imposibles, que es lo que decíamos antes de todo lo macabro. Que eso nos lleva a la segunda, que yo creo que es el punto clave, porque aquí tenemos la división. Yo creo que igual sí es mejor la primera, pero mi favorita es la segunda, no lo puedo evitar, es una cosa que no compartimos necesariamente. Yo creo que la primera a ti te gusta más. A ver, a mí yo lo que pasa es que, como he dicho al principio, la primera me parece como una cosa asombrosa y milagrosa. Y la segunda es una peli excelente, que ya es bastante. O sea, que ya es bastante. La segunda es una peli también más vistosa, más cuidada en lo visual. Y sobre todo tiene unos efectos especiales del genio loco japonés Screaming Mad George. Son increíbles. Que son mucho más creativos y mucho más increíbles. ¿Por qué? Porque Herbert West está todavía más loco y hace unos experimentos todavía más tronados. Este además empieza siendo paradójicamente más fiel a Lovecraft, porque la escena con la que arranca, que es que después de todo el desastre en Miskatonic se han ido a Sudamérica, a un país... Porque la obra de Lovecraft, como se publicó, tiene una estructura. Yo tengo un recuerdo tenue y no he tenido oportunidad de releerla y no sabía si era necesario en absoluto, pero tiene una estructura muy episódica y muy autoconclusiva, ¿no? Porque también era para venderlo, para venderlo a revistas, entonces mantenía el personaje, pero había una estructura muy episódica. Sí. Y en uno de los episodios se van, que es como empieza la novela Reanimator, en un país sudamericano en guerra, donde... A Perú. A Perú, es a Perú, lo dicen. Sí. En Perú, pues donde pueden encontrar cadáveres y pueden estar reanimando y experimentando sin ningún problema. Curiosamente es la única escena de los relatos de Lovecraft que adaptan tal cual. Pero luego ya vuelven a Miskatonic, por algún motivo han olvidado todo lo que sucedió. Sí, yo ahí ni siquiera tengo claro cuánto tiempo pasa entre el prólogo que es, de nuevo, no se van a Perú. Montan una tienda de campaña y ahí está... Perú. Ya está. Y ahí que no sé si es lo que vas a contar, hay como una evolución en el poder del líquido, ¿no? Descubre como en unos lagartos, tampoco queda muy claro nunca nada. Sí, y lo que descubren es la posibilidad de reanimar varios los miembros por separado de un cuerpo para componer un collage. Un collage, esto. Entonces, el propio Dan Kane, el compañero, le dice, pero a ver, si reanimas todo esto por separado, lo que te va a quedar es una criatura con espasmos, absurda, que no tiene ningún sentido. Y el otro, bueno, ya iremos viendo. Yo creo que uno de los motivos por los que me gusta más esta es porque el grado de demencia de Herbert West ya está exacerbado al máximo, ¿no? En esta peli... Es un momento eso, que descubren que la conciencia reside en cualquier parte del cuerpo, entonces pueden ser animados de manera totalmente independiente, incluso fundir cosas, ¿no? Hay un momento que se lo demuestra, que es mi escena favorita de toda la saga. Coge un montón de dedos y los grapa y les pone un ojo, entonces le inyecta el líquido y se van andando, viven y se van por ahí, por su cuenta, ¿no? Sí. Crea un ente, crea una criatura que no sabes... que luego da para comedia, porque llega un policía que investiga los crímenes de la primera parte y entonces están como ocultando, el bicho se va paseando por ahí, siempre fuera de la vista del policía, y los otros como en un vodevil de mira para acá, mira para allá, tal, no sé qué, y al final le cae un libro de medicina, de la anatomía de Grey, y le cae encima, ¡boom!, y mata al bicho, ¿no? Y a mí eso me gusta, y es la parte en la que Herbert West ha perdido la cabeza y ya hace experimentos por hacerlo. Es como el objetivo, ¿no? Hay un momento que también hay un perro que viene y el perro se muere y a otro le cortan el brazo y se va corriendo al sótano y hay como 5 minutos que no está y cuando entran los personajes le ha cosido al perro la mano de una persona, y hay una escena en la que el perro ofrece la mano. Sí, o sea, parece un personaje horrorizado y el perro le dice buenas tardes. O sea, ¿qué tal? O sea, a mí eso me vuelve loco. O sea, hay un nivel de locura y
absolutamente inagotable. Sí, es cierto. Y tiene también un punto romántico en el romanticismo de este mundo, que es demencial, que es que cogen el corazón de la chica muerta de la primera película. Y Hay muchos fetiches por la mujer muerta también. Efectivamente. Aparte hay violencia sexual sexy, el otro tenemos tropo que fetiche. bueno, que ya ese es menos, iba a decir menos problemático, es problemático de otra manera y tal. Este sí, en fin, más desarrollable, matizable y tal. Y entonces cogen literalmente el corazón. Cogen literalmente el corazón y convence Herbert a su compañero de que van a crear pues este engendro y le van a poner el corazón de la amada muerta de la primera película, que es una cosa que es como muy gótica, muy poética y que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido creer que del corazón de la muerta de la anterior entrega- Tiene el mismo sentido que decir, le hemos puesto un músculo del muslo y ya está, ya es tu novia de es tu antes, ¿no te novia de acuerdas? antes. Y hay aquí una serie de... Hay mucho follón, porque hay varias mujeres en liza. Una excombatiente en Perú, una chica que es paciente del protagonista y... Una enferma terminal, Una esto es enferma muy terminal. poe. Además, Sí. también la mujer como que ya hace... Pero lo único que tiene sano es la cabeza, te lo dicen mucho mirando a cámara. Lo único sano que tengo es la cabeza. Y mira a cámara como... Toma, apúntate que esto igual, para luego... Efectivamente, luego esa cabeza acabará... Y de nuevo una relación con el médico amigo muy inapropiada. O sea, porque la primera escena que vemos, el otro le toca la carita, es como, ¿estás bien? Y es como, no, hombre, no. ¿Recursos humanos? ¿Qué pasa? Y bueno, y se compone esto que efectivamente tiene ecos pues de la novia de Frankenstein, Sí, obviamente. aquí sí que conecta realmente mucho más fuerte con Frankenstein y con esta visión, ¿no? Tomando la idea. Además me gusta mucho porque como el cine ha cogido esta, además que tenemos la del Toro reciente, que no sé si la has visto. No lo he ya visto todavía. Uf. Bueno, En ya fin, hablaremos. ya hablaremos. Pero coge que es un momento casi de transición dentro de la novela, ¿no? Cuando el monstruo de Frankenstein le pide a Víctor que le cree una compañera y que Víctor llega a crear. No se sabe a qué grado de avance, porque Mary Shelley en estas cosas tenía, yo creo, un buen gusto para el elipsis y dejártelo a ti trabajar, ¿no? Qué punto, pero básicamente te imaginas que tenía el cuerpo a medio montar, ¿no? Y hay un momento que ve al monstruo y decide que no le va a dar tal, y eso ya desencadena al final, ¿no? Y me gusta mucho cómo el cine ha recogido eso para potenciar lo que decíamos antes, este mensaje, ¿no? Este deseo de puentear a las mujeres, de hacerse con las fuerzas de la creación definitivamente y tal. Y la peli conecta ya por fin y efectivamente montan una novia de Reanimator. Sí, total. Estabas diciendo esto de puentear a las mujeres y he caído en que es divertido porque es muy exagerado. ¿Puentear a las mujeres? No, Tone? no. Cancelado. No, los comentarios despectivos que hace Herbert West acerca de los sucesivos intereses románticos de su compañero porque tiene como esta relación de encaprichamiento con su Ese propio interés en el colega. bello sexo. Efectivamente. No le gusta. Y Pero no le gusta por muchos matices, pero yo viendo la película decía, la verdad es como un pesado. La verdad es que también se podía centrar un poquito en algo. efectivamente. Y bueno, pues esto es un poco lo que propone la segunda parte, que como decimos, lo que tiene es también unos efectos especiales y un concepto de los monstruos y tal, con esta idea de las partes, y de reanimar partes por separado, pues mucho más surrealista. Por ejemplo, lo que decía antes, a la cabeza que sobrevivió, la cabeza del villano de la primera parte, que sobrevivió con una fractura tremenda, pero bueno, medio sobrevivió, pues le cosen unas alas de murciélago, reaniman las alas y reaniman la cabeza y pues esa cabeza va volando Volando en unos efectos especiales exquisitos. Exquisito. Y además la cabeza la reanima, se la encuentra porque están como cuando Herbert West vuelven a Miskatonic,
se encuentra como las pruebas y todos los trozos de cuerpo que han quedado de sus anteriores tropelías. Se encuentra la cabeza y la reanima de nuevo para refocilarse. O sea, para decirle, al final gané yo y al final tengo yo razón en mis teorías científicas, tal. Y eso crea el problema, desde nuevo. No se puede resistir a poner la inyección todo el rato y hacer cosas absolutamente disparatadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que decías de los efectos especiales, que yo también me parece increíble. Otra cosa que dicen de pasada es como que el sótano de la casa en la que están tiene una conexión con una cripta que, pues eso, también la conexión gótica y todas estas cosas, pero pasada por un montón de vueltas y de líquidos fosforitos. El rollo de los ladrones de cadáveres de la Inglaterra victoriana. Resurreccionistas. Efectivamente. Y entonces como que los experimentos que vas descartando, o sea, pero porque, de nuevo, hace experimentos por hacerlos. Conecta una pieza con otra para ver si funciona y una vez que funciona, abre como un agujero que tiene en la pared y lo tira a la cripta y ahí se van quedando. Y es al final de la película, que parece que le matan en la segunda, que Herbert West muere por sus propias creaciones, tienen que huir por ahí y es un momento delirante también de surrealista. Ves todos los experimentos que he estado haciendo revividos y son pues un torso humano con 2 manos que cuelgan, o sea, una serie de engendros. Hay 2 cuerpos que están, sí, no sé cómo decirlo, medio... o sea, 2 cuerpos distintos que están conectados de manera que tienen 2 caras y va girando sobre sí mismo y son efectos especiales absolutamente increíbles. No realistas, pero brutalmente expresivos, que es una pelea que tenemos mucho en Rancho Drácula, que los efectos especiales no tienen por qué ser realistas. Juzgarlos por el realismo no tiene ningún sentido. Tienen que juzgarse según su capacidad expresiva y de avanzar de alguna manera los temas de la película. ¿Cuál es el tema de esta película? No lo sabemos, pero avanza. Sí. Avanza hacia algún sitio. ¿Hacia dónde? Avanza hacia una cripta y una orgía dantesca, precisamente. Sí. El director de esta segunda película, que fue el productor de la primera, Brian Yuzna, es un director muy regular, pero muy interesante, porque cuando le dejan dinero, pues hace películas que están muy bien. Por ejemplo, Society, que tiene un montón también de nuevo con efectos especiales de Screaming Mad George, que tiene un montón de puntos en común. Prácticamente una de tus películas favoritas. Prácticamente una de mis películas favoritas, Society, y también El regreso de los muertos vivientes 3, es de Brian Yuzna. Esto es Mortal Zombie. Mortal Zombie. Creo que no la he visto. Es una peli que también está muy bien, con sus problemáticas, pero creo que está muy bien. Es decir, Brian Yuzna... y luego hizo El dentista, que es una peli ya universal, de terror universal. En fin, que... ¿Pero terror de la productora Universal? O sea, no, ¿del estudio no, o que Universal? A todos nos aterra un dentista, sí. Eso es lo que quería decir. Por la factura. Efectivamente. Nada, que Brian Yuzna pues ha hecho películas que están muy bien. Esta es una de las mejores. Y dirigiría también la tercera. Brian Yuzna estuvo muy implicado a principios de este siglo en la creación de Fantastic Factory, que fue una cosa que no valoramos lo suficiente. Efectivamente, una productora española dedicada al cine fantástico, y de donde salieron como mínimo una peli que estaba bien, que era Dagon, que era una peli que dijo Lovecraft en Galicia. Y de ahí para Matrimonio natural. Matrimonio natural, y de ahí para adelante. Y luego hicieron pues mucha cochambre. Y ni muy buena ni muy mala es la tercera entrega de Reanimator, Beyond Reanimator, donde salen Elsa Pataky y Santiago Segura. Entre otros, Simón Andreu, Enrique Arce. O sea, quiero decir, tú ves la película y, claro, medio cast es español. Claro. O sea, y es una peli española y a mí se me olvidaba que no estaba ambientada en España. De hecho, hay un momento que te recuerdan que están todavía en Arkham, en Miskatonic. Arkham, Massachusetts. Arkham, perfectamente. Pozuelo de Alarcón. Las calles son españolísimas. Sí. Y es una peli como que vemos como un epílogo. Ya tienen que tener en cuenta la cantidad de tiempo que ha pasado, ¿no? Y es como una especie de... El prólogo es como una especie de epílogo a la novia de Reanimator, donde vemos que Herbert West sobrevive y le detienen y está en la cárcel, ¿no? Donde no tiene problemas en continuar con sus experimentos, por algún motivo, porque de nuevo no hay nadie al volante. No hay nadie al volante y hay
un personaje que es un niño en este prólogo, que luego acaba convirtiéndose en médico, cuya hermana muere atacada por un zombie, tiene el discretísimo nombre de Howard Phillips, Sí. porque la peli juega a esta sutilidad todo el rato y lleva todos sus referentes aquí, engrapados en el pecho, Obviamente. que estudia medicina. Yo al principio pensaba que era para vengarse de Herbert West, luego no, es porque está obsesionado con su trabajo, entonces se hace médico en esta prisión para entrar en contacto con él, porque él conserva una jeringuilla del líquido este reanimador que no se ha deteriorado creo que dice, en 13 años, o sea, sigue teniendo totalmente su efecto. Y esto es una peli muy curiosa porque es una peli carcelaria y de motines, o sea, es una peli que, de nuevo, no está como súper bien, pero Tiene sus ideas. pero sigue avanzando ideas y no juega a repetir 100%. Pero yo esta sí que no la había visto. La tercera la vi ayer a las 7 de la mañana. Sí, esta... Entonces, mi visionado está por un velo de cansancio. Esta peli sí que es una peli de terror normal y corriente, pues, que es muy divertida y tal, pero es una peli al uso, a diferencia de las otras dos. Pero tiene un montón de ideas. Por ejemplo, una de las ideas que a mí más me interesa, paradójicamente, significativamente, viene de Santiago Segura, que es un adicto a las drogas, ¿no? Tampoco se entra en muchos detalles, pero Santiago Segura con 2 ridículas trencitas por algún motivo que no... motivo. Entonces, cada vez que hay posibilidad de tomar drogas de la enfermería o de pincharse algo o lo que sea, pues él está ahí a tope. Y entonces, claro, en cuanto ve la jeringa con líquido verde fosforescente, su único propósito es pinchársela. O sea, esto me pareció lo de un personaje que quiere inyectarse eso como de manera recreativa. Efectivamente. Es increíble. Y esto retrotrae a algo de lo que no se habla mucho en las películas, solo se como que tal, y es que Herbert West podría ser adicto a su propia sustancia. Hay momentos en los que ve el líquido y atesora el líquido y mira las jeringas de una manera que dice, este tío se está pinchando su líquido. Entonces como que retoma ese tema. Y luego, pues aparte de eso, pues unas cosas de gore y de salvajismo y tal, pues que no están mal. Algunas escenas románticas aburridísimas entre el personaje de Howard Phillips y el Zapataki. Pero yo creo que estaba ahí la película, que creo que la primera es como, responde como lo que decíamos antes, ¿y si el cuerpo es desmontable, ¿no? La primera. ¿Y si el cuerpo puede montarse de cualquier manera, ¿no? Y la tercera es, a través de este líquido, ¿qué pasa si te lo chutas vivo, normal, vivo estándar? Y yo creo que la peli estaba ahí. O sea, que creo que eso claramente es lo que debería haber vertebrado la tercera película. Sí. Y aquí es una escena que es muy divertida, ¿no? De nuevo, antes hablábamos de la mano de Ash en Evil Dead. Santiago Segura se inyecta primero una dosis y el brazo se le revela y entonces no es capaz de inyectarse la segunda porque el brazo tal, luego ya se causa una sobredosis y explota, pero sigue vivo. Y ahí también un momento, yo soy muy fan, igual que te he dicho antes lo de los efectos especiales, un momento que es como un guiñapo de sangre que sale a través de unos barrotes y al personaje principal le pide como más droga o más sustancia tal, se ve el cordel. Sí, se ve un alambre. Se ve el alambre que tal y dije, hombre, no, 2002, tampoco, o sea, tampoco había, había más dinero para hacer esto, es increíble. Es una peli que igual que pasa en la nueva de Reanimator, da la impresión que esto no es cierto, porque las pelis no se ruedan en orden. No. Las pelis no se ruedan en orden cronológico, pero en ambas da la impresión de que se iban quedando sin dinero según... Por ejemplo, en la última, el zombie que ataca a la hermana del protagonista es exquisito, impecable. Es impecable. Y luego, según vas avanzando, vas viendo unos efectos cada vez más cochambrosos, pero bueno, cosas que pasan. Cosas que pasaban mucho en la Fantastic Factory, por cierto. La Fantastic Factory yo creo que merece un programa. A mí, tú si lo sabes, me ha inspirado toda una idea para escribir una novela que escribiré en algún momento de los próximos 5 años. Sí.
Pero es que me parece loquísimo todo ese proyecto, esa productora de traer talento, pero además esta gente en concreto a España. O sea, tengo muchísimo interés por cómo sucedió toda la génesis de ese proyecto y todo, porque me parece loquísimo. Y de una serie, ¿cómo se llama? La de Fausto también. Sí, Fausto. La vi en el cine, también loquísima. También loquísima. También. Muy Society, ¿no? También en Sí, algunos es de Brian Yuzna también. De Sí. Brian Yuzna, tal. Muy de... Hay un culo gigante y una cara dentro que Sí. sale del culo. O sea, es este tipo de efectos especiales Sí, sublimes. Es una peli, quizás es una de las pelis que más, obviamente, Fausto estamos diciendo, que más se nota que la han estrenado sin acabar. O sea, es una peli que los efectos especiales están literalmente sin acabar. No tenían dinero y pensaban que no iban a conseguirlo y dijeron, bueno, pues vamos para adelante. Y hay unos... A partir de ahora, todo el que vaya al beneficio. Estamos en verde desde el primer momento. Así que solo un par de cosas me gustaría decir para acabar. Una de ellas es que siempre ha habido un proyecto de una nueva entrega de Reanimator, ya desde después de la segunda parte, o sea, antes de Beyond Reanimator, que se iba a llamar House of Reanimator y que era que llamaban de la Casa Blanca a Herbert West porque había habido un accidente y se había matado el presidente y había que reanimar al presidente. Esto, por desgracia, William H. Macy iba a ser el presidente. Madre mía. Esto es increíble. Una película que, por desgracia, nunca hemos llegado a ver. Y también me gustaría decir que el cómo se hizo, o sea, todo lo que rodea a la producción de la primera Reanimator es muy divertido. Hay varios documentales y demás, y por eso os quería recomendar un libro que escribí. Pensaba que no lo iba a decir, que lo iba a tener que decir. Este libro sobre la historia de Empire, que es la productora que hizo Reanimator. Sé que no es el libro que esperabais que promocionáramos hoy, pero es el que ha tocado. Pero fue el libro del año, su año. Su correspondiente año fue el libro del año. Y aquí cuento con pelos y... De hecho, mi documentación para este podcast ha sido leerme mi capítulo sobre Reanimator. Así que nada, esto es lo que teníamos que contar, ¿no? Damos por liquidado este Rancho Drácula. Pues Muchísimas gracias.